Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aquí estamos, Señor, otra vez, para estar contigo durante este rato de oración que cada mañana comenzamos el día. Y lo hacemos hoy al hilo también de lo que nos, creo recordar, nos dice también hoy la liturgia de la palabra de la misa, donde en concreto, después de escuchar ese relato de Ezequiel, donde se habla del valle de Josafat, ¿te acuerdas? Donde estaban los huesos que se van uniendo unos a otros. Tiene un simbolismo, una exégesis concreta que tampoco ahora es el momento. Pero San Mateo relata concretamente cómo los fariseos se habían reunido en un lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, por tanto, conocedor de la Escritura, le pregunta al Señor siempre cómo lo hacían ellos, para ponerlo a prueba, para saber qué decía, a ver dónde le pillamos. Y le pregunta algo que es casi, yo diría, ingenuo, porque es algo que todo buen judío, ellos y el Señor también conocían a la perfección. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Era evidente la respuesta del Señor, y así se lo dice. Algo que ese maestro de la ley conocía al dedillo, porque todos los días lo recitaba varias veces. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal y primero, dice. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Como ves, el Señor no ha venido a cambiar este mandamiento, porque es la ley de Dios, es el fin para el que el hombre ha sido creado y ha sido recordado por el Señor, tanto al principio de la creación, a los Adán y Eva, como después en el momento en el que el Señor también recuerda esos mandamientos en Sinaí a Moisés y al todo pueblo judío. Cristo viene a recordar este mandamiento, lo hace extensivo y le da un sentido quizás, le diría, como distinto. Es decir, cuando habla del mandatum novum, cuando habla de cómo tiene que ser ese mandamiento. Y así, en la Sagrada Escritura, a través de las cartas de los apóstoles, evangelistas, también se nos va recordando de una manera u otra, porque al fin y al cabo el Señor lo que quiere es remachar, que quede en el corazón de los hombres esa idea clara, eso que de una manera tan clara, dice San Juan también, que en sus evangelios, sus cartas, aparece eso también. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Esta mañana en nuestra oración, hablando esto y recordando este mandamiento, creo que podemos darle una vuelta más, en el sentido de hablarlo con el Señor, para llenarnos de agradecimiento y de deseos de corresponder a un Padre, Dios,
que nos ama con palabras casi de nuestro Padre hasta la locura, que no está lejos de nosotros, que no nos es indiferente, que no es indiferente, quiero decir, a nuestro destino y que nos llama siempre de nuevo. Por eso nosotros no buscamos merecer el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor se nos da sin medida y sin condiciones. Nosotros podemos poner condiciones a Dios, podríamos hacerlo. Dios no pone condiciones. Nos va a amar siempre. Nos va a amar siempre. Recuerdo en su angustia una persona que me decía, después de contarme pues sus faltas, sus pecados, me decía: ¿usted cree que Dios, así como soy, me puede querer? ¿Que Dios me puede querer? Evidentemente la respuesta te la imaginas, la que le di. ¿Usted cree que Dios me puede querer? Es una tentación del diablo. Es una tentación del diablo que se nos puede pasar por la cabeza. Imaginarnos que Dios puede dejar de querernos. O que Dios está tan enfadado con nosotros. O que Dios no nos atiende, no nos mira, no nos escucha, no está pendiente de nosotros. Dios se da sin medida y sin condiciones. Por eso, al meditar en lo que Dios ha realizado por nosotros y gozar por la confianza que ha depositado en cada uno de nosotros, creo que nuestra respuesta, nuestra actitud, tiene que ser siempre de llenarnos de una gran alegría. Al recordar tantas manifestaciones de amor y de entrega que Dios ha hecho por nosotros, y también la manera que nosotros podemos corresponder a eso. Reiteradamente, la Sagrada Escritura nos habla de esto. Reiteradamente. No se cansa de decirlo. Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos perdona, cuánto está pendiente de nosotros. A lo largo de la historia del pueblo de Israel y a lo largo también de la vida de la Iglesia y a lo largo también del Nuevo Testamento aparece constantemente, fijaros, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el cariño de Dios por los hombres, a través de muchas cosas, ¿no? Pues la paciencia que tiene el pueblo de Israel, los milagros que hace Jesús, cómo el Señor está pendiente de los demás, etcétera. Todo eso aparece constantemente. Como reiteradamente, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que quedarnos claro, y así lo quiere el Señor, que nosotros no podemos dejar de depender de algo, de alguien, mejor dicho, con mayúscula. ¿Por qué? Porque somos limitados, débiles, mortales. Y lo triste sería depender de algo que no fuera Dios. La pena es cuando dependemos de cosas o cuando ponemos nuestro corazón y por tanto nuestra dependencia de cosas o de ideas o de ideales, si quieres, que no son Dios. La ambición, la realización personal, el poder, la fama, etcétera, etcétera, etcétera. Si el hombre adora a eso, se convierte en un idólatra. Y quizás tú y yo hemos podido ser
a veces idólatras de otras cosas. Por eso la pregunta que a veces nos podemos hacer también, y que creo que es bueno que nos la hagamos, oye, ¿dónde tienes puesto el corazón? ¿Qué ilusiones tienes? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que realmente está siendo el motor de tu vida ahora mismo? ¿Qué es donde tú pones las ilusiones? Muchas cosas evidentemente humanas, que son lógicas, ¿no? Pues alcanzar un puesto de trabajo, llegar a tal sitio, superar menos en cuantas cosas, crecer en... Sí. Y eso es normal, pues son cosas humanas que evidentemente las necesitamos. Pero sigamos ahondando en el alma. ¿Qué me está moviendo para actuar así? Y entonces descubriremos a veces, pues, no digo yo que bajas pasiones, pero sí descubriremos a lo mejor vanidades, un afán de quedar bien, muchas veces revestido de cosas buenas, servir a los demás, estar pendiente de las cosas del centro, de las cosas de nuestra familia, pues eso, ¿no? Pues realizar cosas buenas en nuestro todo, ¿no? Y sigamos ahondando. ¿De verdad eso es lo único, lo último? Eso es lo último. Y llegamos al final de nuestra alma. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en lo más profundo de nuestra conciencia? En ese santuario sagrado donde solamente Dios y tú podéis estar. Eso más íntimo. ¿Qué hay ahí? ¿Estás tú, Señor? ¿O no te encuentro en lo más profundo de mi conciencia, de mi corazón? De ahí que necesitemos muchas veces en este camino de corresponder al amor de Dios, purificar el corazón. Que nada, Señor, que nada me separe de ti, que tú seas lo importante, lo primero. Si consideramos un poquito la vida del Señor en el sentido de la encarnación, y somos, aquí en la tierra va a ser muy complicado porque en el cielo lo descubriremos, pero lo que significa que Dios, en todo lo que es Dios, que se nos escapa totalmente de la comprensión de Dios, evidentemente, ha significado para Él lo que significa el hecho de que Dios se haga hombre. Nos daremos cuenta, nos intuiremos, y en el cielo seguramente lo comprenderemos mejor, lo que significa cuánto nos ha amado Dios. Porque hacer eso, que Dios se haga hombre, y además luego con todo lo demás, que haya muerto en la cruz, etc., sí, significa tal acto de humildad que no se entiende sin una razón de amor. Es de tal magnitud que evidentemente no tengo palabras para explicarlo, porque es un misterio, entre otras cosas. Pero por ese camino tenemos que ir nosotros también. Por ese camino. Por ese camino yo tengo que ir también ahondando en mi alma, como te decía, haciendo ese pequeño examen, o ese camino de ahondar en el corazón nuestro para llegar a decir, Señor, yo tengo la suficiente... Te quiero tanto, Señor, que cualquier acto que tú me pidas, de entrega, de humildad, de servicio, de donación, de generosidad, lo hago purificando el corazón para quitar todas esas cosas que sean apegamientos, que sean cosas que me estén como quitando la paz, o simplemente que no sea un amor de verdad profundamente puro. Rectificar la intención. Señor, para ti, para tu gloria. Sale aquello bien, nos agradecen, Señor, para ti, para tu gloria. Nos dan, están contentos como hacemos las cosas. Señor, para ti, para tu gloria. Este rato de oración me ha salido bien, este trabajo pues ha acabado bien. Señor, para ti, para tu gloria.
ti, para tu gloria. Como decimos, ¿verdad? Incluso hay una canción por ahí, en el Triumphororum, al final, non nobis Domine, non nobis, se nomine tuo da gloria. Non nobis, sino en tu nombre. Nos quedamos pues muy conmovidos, ¿no? Porque sabemos que Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. En la historia de amor que nos narra la Biblia, dice Deus caritas est, Él sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la última cena, hasta el corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por ración de los apóstoles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor ha estado, fíjate, como una explicación de cómo Dios nos ha seguido, nos ha amado y nos sigue amando. El Señor tampoco ha estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia. Siempre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se refleja, mediante su palabra, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la liturgia de la Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes. Experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y de este modo aprendemos también a reconocerla en nuestra vida ordinaria. Este texto para meditarlo mucho, ¿verdad? Te lo leo simplemente. A lo largo de toda la vida de la Iglesia, a lo largo también de nuestra vida, Dios ha estado presente. Percibimos su presencia de este modo, la presencia de amor. Aprendemos también a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Y ahí uno sí que puede pensar muchas cosas, pero es que está ahí el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas nos llevan a dar gracias a Dios, a pedir perdón, a mil cosas, ¿no? Evidentemente, a desagraviar. Las cosas nos llevan, nos hablan de Dios. Pero hay que tener el corazón preparado para eso, evidentemente, purificar el corazón, lo que decíamos antes. Para descubrir cómo Dios me ama a través también y perdonar de una pequeña desgracia, de una pequeña cosa que no sale bien, cómo Dios me ama, cómo Dios ha querido que esto sea así. Aunque yo tenía otra voluntad, otra idea, pero el Señor me ha llevado por este camino y es mejor siempre. Y es mejor siempre, porque Dios no deja de querernos y por tanto en ese amor quiere lo mejor para nosotros. Oye, que no ha salido esa cosa que tú te habías planteado, o que ese fin o profesional o lo que sea, ¿no? Pues esos planes que tú habías confeccionado después de mucho tiempo, al final se han truncado pues por un COVID o por una pequeño, lo que sea. De aquello no ha... Seguramente tenía que ser así. Evidentemente, si hemos puesto los medios humanos. La conclusión siempre tiene que ser, y ahí está también esa manera de entenderlo a través de la providencia divina. Providencia divina, hay que entenderlo así, diciendo, Señor, es que es lo que tú querías. Es que es lo que tú esperabas de mí. Hace unos días, hablando con una familia, con un matrimonio, ¿no? que estaban pasando una crisis bastante seria, no tanto entre ellos, sino a nivel familiar, en fin, hermanos, cuñados, etc. Y económicamente también mal. Pues estaban como abatidos, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Y no sé, se me ocurrió decirles, mira,
¿Habéis pensado alguna vez que el Señor también quería todo esto para uniros más? Habéis rezado con esta situación pensando, ¿no? Como el Señor quería que, pues, ha permitido que vuestra familia no fuera todo perfecto, todo, ¿no? Como esa idea o ilusión que os hacíais vosotros desde hace años, y que de pronto estas dificultades de todo tipo, familiares, profesionales, económicas, están dentro del camino de santidad que Dios ha querido para vosotros y que tenéis que estar felices con la familia que Dios os ha dado. Y por tanto, este camino de santidad, a través también de las dificultades y de la cruz, es donde tenéis que encontrar a Dios. Porque si no, vuestra vida puede ser una queja continua. Dios, Señor, no me has dado lo que yo pedía, Señor, me has puesto... Sobre todo porque a veces uno puede compararse con los demás. Compararse con los demás. La providencia de Dios, por tanto, el cuidado amoroso que tiene Dios de sus criaturas, que decíamos en el catecismo, ¿verdad? El cuidado amoroso que tiene Dios sobre sus criaturas se manifiesta de muchísimas maneras en nuestra vida. Siempre por una razón de amor. Siempre. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que saber descubrir ahí eso. Y más que tener una actitud como de abatimiento, o de dificultad, o de pena, o de tristeza, es decir, Señor, gracias, porque esto no ha sido lo que yo quería, sino lo que tú querías. Gracias, porque esto me lleva a quererte más, a comprenderte más. Gracias, Señor. Así concluimos, lógicamente, que la respuesta nuestra al amor de Dios es aquella que dice nuestro Padre, bueno, es aquella sí, es una manera de expresarlo, que dice nuestro Padre en esa homilía que te recomiendo que con cierta frecuencia vuelvas a ella, hacia la santidad, o también el camino nuestro en la tierra. Fomentar ir junto a Jesucristo, como fueron su Madre bendita y el Santo Patriarca, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Esto es, decía, fomentar la única aspiración que merece la pena. Ir junto a Jesucristo, etc. Fomentar la única aspiración que merece la pena. Fijaros con qué términos, pensadlo, os escribe aquí. Ansia. Por tanto, diríamos como un desasosiego bueno. Con esos deseos de vivir, ¿no? De abnegación. Por tanto, un sacrificio con esfuerzo, un amor gustoso que nos hace felices, que también pasa por encima del dolor, del deber, de la cruz, de la alegría, y que se transforma muchas veces en alegría incluso cuando uno va a contrapelo. Estas ocasiones, ¿verdad?, en las que decimos, llevo una temporada que todo sale al revés, que voy a contrapelo, que se me hace todo difícil. Eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y lo has experimentado, pues seguramente, que hay temporadas en las que, hombre, no diría yo, mandarías todo a la porra, pero no sé si es así, pero sí que decir, Señor, dame algún consuelo. Señor, dame un poco de paz. Quizás exagero, ¿no? Pero ya me entendéis, en las que todo es cuesta arriba. Pero es que ahí está también el querer de Dios. Ansia, abnegación. Por tanto, ese camino es el que me hace feliz. Sencillamente porque tú lo quieres para mí, Señor. Sin descuidar nada, añade.
Es decir, yo no puedo vivir, no debería poder vivir, como si no estuviera enamorado de Dios. Y eso me ocurre cuando no soy generoso, cuando no estoy en los detalles, cuando me dejo llevar por una dejadez que acaba en tibieza. Mira, tu felicidad, la mía, está en amar a Dios sobre todas las cosas. Y también tu libertad. Pues habla mucho estos días de libertad, ¿verdad? Señor, que no tenga otra libertad que la de amarte. Es una frase redonda, yo diría que impresionante y quizás un tanto complicada de vivir, pero creo que es dar en el clavo. Que no tenga otra libertad que la de amarte. Podríamos decir que ahí está dicho todo. Ahí está dicho todo. Mi libertad sea la de amarte. ¿En qué uso? ¿Cómo utilizo mi libertad? Amándote. ¿Qué me mueve? ¿Qué es lo que me produce esa ansia, negación? Amarte, Señor, amarte. Porque entendemos además que el verdadero amor consiste en hacer lo que quiere la persona amada. Y por tanto lo que quiere Dios, su voluntad. Su voluntad. Amar es no albergar más que un solo pensamiento, vivir para la persona amada, no pertenecerse, estar sometido venturosa y libremente con el alma y el corazón a una voluntad ajena y a la vez propia. Hace unos días celebrábamos, ¿recordáis? El día 14, a ese gran santo, relativamente moderno, San Maximiliano Kolbe. Hay una biografía que escribe André Froissart, que se llama No olvidéis el amor, que es el lema que dio a los franciscanos que estaban con él en Polonia cuando fue invadida por el ejército nazi y fue llevado a un campo de concentración. Y los teólogos se plantearon en un momento dado, en el proceso de beatificación de Maximiliano Kolbe, se plantearon una duda. Si realmente se podía decir que este hombre había muerto mártir, porque entregó su vida en lugar de un padre de familia en el campo de concentración. Podía haber dudas de que fuera una entrega pues por el Señor, por Cristo Rey o por Dios. Esa duda la solventó rápidamente Juan Pablo II, que entonces era Papa, y dijo que no tenía ninguna duda al respecto, porque había sido beatificado como confesor, como mártir. Perdón, fue beatificado como confesor, pero fue canonizado como mártir. Y dijo el Papa, porque a ejemplo de Jesucristo entregó su vida libremente por los hombres, y en el caso del padre Kolbe, por un hombre en concreto. Por un hombre en concreto. Dios entregó la vida por nosotros, por amor. Este hombre entregó su vida por un hombre concreto, por amor a Dios. Porque entendió, porque así es, que en el alma del hombre está reflejada la imagen de Dios. Vamos a pedir al Señor, a acabar ya nuestras oraciones de mañana, que nos ayude en esto, a entender todo esto, a que rectifiquemos muchas veces la intención, a que pongamos al Señor por encima de todo, a que comprendamos que la voluntad de Dios en lo que nos pide está ahí también, en estas cosas, a que amemos la providencia de Dios, para entender que la paz que necesitamos muchas veces estará también en ese camino
de amor de Dios, un camino que pasa, como te digo, por lo que Dios quiera de nosotros, hacer su voluntad. Nos ponemos en manos de la Virgen y a ella le pedimos todo esto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.